Bienvenidos nuevamente, chicos. Muy buen día. Vamos a continuar viendo la cuestión de las empresas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de terminar con los temas. ¿Alguno? Entonces proseguimos. Entonces ya vimos toda la cuestión de fusión. Por ahí tienen unas actividades para realizar. Nada más terminándolas, vayan subiendo directamente a la plataforma de Power. Pero muy sencillo. Ok, estamos viendo, empezamos a ver la parte de la sociedad anónima, cuándo se constituye la sociedad, obviamente a qué se refiere con sociedad anónima. Ya vimos que obviamente pues tiene cuestión de participación de acuerdo a su capital social. Les mencionaba, se lo reitero, en una sociedad anónima, si así se estipula dentro del acta constitutiva, obviamente en una sociedad anónima, cuando la empresa en su debido defecto llega a disolverse, y obviamente normalmente no se deben de meter con el capital eh, individual de cada uno de los socios, sino que obviamente si tienen algunas deudas o tienen algunos pasivos que todavía hay que cubrirse, si hay que cubrir algunos sueldos, proveedores, etcétera, etcétera, y la empresa ya no va a proseguir, entonces directamente se va con la cuestión del capital social, y se tiene que pagar cada uno de los socios, depende del capital social invertido, y obviamente no se involucra el capital, en este caso que tengan individualmente cada uno de los socios, o sea, no tiene nada que ver una cuestión con otra. Ellos nada más van a responder de acuerdo al capital inicial, capital social, al momento de constituir la sociedad, y van a responder por ese mismo capital única y exclusivamente. Algunos elementos que podemos tener en la sociedad anónima, nos dice que en la mayoría de las legislaciones y en la doctrina se reconoce como principales elementos de este tipo de sociedades. Primero, un elemento que es subjetivo, es que es el elemento personal de este tipo de sociedad y lo componen los socios, quienes en el momento de su creación aportan el capital y los beneficios necesarios para su existencia, denominados socios fundadores. Posteriormente, los que se vayan agregando reciben el nombre de socios participativos. Entonces, ese es un elemento. Los socios iniciales obviamente son los socios fundadores, puede haber más socios después, a eso se les denomina socios participativos. Otro es el objetivo, el elemento material de esta sociedad se encuentra obviamente en su nombre, capital y responsabilidades vinculadas al capital también. Nos dice así, con estos elementos, las características de este tipo de sociedad son las siguientes. Primero, hay una existencia, existe bajo una denominación social. Hay una estructura orgánica personal, división del capital social en acciones, participación social incorporada en acciones que acreditan y transmiten al carácter de socio, obviamente negociabilidad de las participaciones y limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros según el pago de sus acciones. ¿Cómo se constituye este tipo de sociedad? Obviamente, primero es un mínimo de 2 socios o accionistas y cada uno de ellos suscribe una acción por lo menos.
un capital social mínimo de 50,000 pesos, que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Dice que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. El acto de constitución de la sociedad anónima se realiza ante un notario público y deberá constar en escritura pública también. Entonces, mínimo 2 socios y con un mínimo de capital de 50,000 pesos. Ok, también tenemos directamente en nuestro país, las sociedades anónimas se pueden constituir para cualquiera de los dos procedimientos establecidos en la ley regulatoria en forma pública o sucesiva. En cuestión de fundación ante el federatario o simultáneas, nos dice que bajo este procedimiento la fundación de la sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios fundadores, poniendo de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima, donde los socios con un proyecto de contrato social ya establecido acuden ante el notario o corredor público a realizar un acto de constitución. Se destaca el hecho de que el capital social se integra en ese momento con la aportación de los socios comparecientes y no necesita de la participación del público. Hay otra cuestión, mediante la fundación por suscripción pública o sucesiva, que la constitución de la sociedad se realiza en diferentes etapas o fases, desde las primeras gestiones realizadas por los promotores con la suscripción inicial de sus participaciones sociales, y para la integración del capital social se requiere atraer socios e inversionistas que se sumen al proyecto de los fundadores aportando su participación pecuniaria, en este modo que vayan suscribiéndose paulatinamente su adhesión mediante el pago de sus aportaciones. En el primero pues ya tenemos socios ya establecidos y obviamente no necesitamos de ninguna participación pública, simplemente se va con un notario y se da de alta. Y en la segunda pues obviamente se puede iniciar con 2 socios con lo mínimo de la ley y los demás socios se pueden ir integrando después, por eso es sucesiva. ¿Cómo es la estructura? Obviamente debe de haber una asamblea general de socios, un órgano de administración y un órgano de vigilancia también. La asamblea de socios, pues obviamente es una asamblea de accionistas, donde obviamente todos los que están aportando capital en este caso, puede ser asamblea de socios fundadores, puede ser de socios postfundadores también en ese aspecto. Pues entonces se constituye obviamente como un órgano de decisión de toda la sociedad. Obviamente ahí se define cualquier situación, cualquier índole conforme tenga que ver de la empresa a través de un voto, y también obviamente se enmarca la actividad de los estatutos o de la propia ley. Entonces ahí se toman decisiones muy concisas en cuanto a la estructura organizacional de la empresa. Hay una asamblea constitutiva que solo se da en el procedimiento de constitución sucesivo o por suscripción, en el cual esta asamblea constitutiva se ocupará de los siguientes asuntos. Primero, comprobar la existencia, en este caso, de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos. Como segundo, debe de examinar y en su caso probar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Para este caso, los suscriptores no tendrán derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie. Como número 3, debe deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubieran en este caso reservado de las utilidades. Y como número 4, debe hacer el nombramiento de los administradores y en este caso comisarios para que haya la manera de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quienes de los primeros han de usar la firma social. Entonces,
mediante esa asamblea constitutiva, pues obviamente se van a deslindar esas 4 responsabilidades: el tiempo, quiénes van a ser los representantes legales, alguna cuestión de las utilidades de los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se aprueba, aprobada por la Asamblea General la Constitución de la Sociedad, se procederá a la protocolización y registro del acta de la Junta y de los estatutos. Entonces, siempre que haya una junta mediante la Asamblea de Accionistas, pues obviamente se levanta un acta con lo que ya queda establecido y con los estatutos predeterminados, y de esa forma se tiene validez. Mientras no se levante un acta, pues obviamente cualquier decisión o cualquier, en este caso, cualquier declaración que se estableció dentro de la asamblea, pues no tiene ninguna gerencia, ninguna querella en dentro de la empresa o dentro de la sociedad, hasta que no se levante, en este caso, un acta de junta. También puede existir alguna asamblea ordinaria. Estas se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea materia de conocimiento, en este caso de las extraordinarias, y se distinguen por su competencia, quórum y mayoría de votación, y se ocupará además de los asuntos incluidos en el orden del día, obviamente siendo las siguientes cuestiones que deben de catalogarse dentro de una asamblea ordinaria. Como número 1, van a discutir y aprobar o modificar el informe de los administradores con base en el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. En este caso, número 2, en nombrar al administrador o consejo de administración y a los, en este caso, comisarios, si se actúa. Y como número 3, determinar los emolumentos. Obviamente son pagos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no haya sido fijados en los estatutos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos llamar a una asamblea ordinaria. Hay otra cuestión que podemos llamar a una asamblea extraordinaria. En este caso se van a reunir para tratar en ella cualquier otro aspecto relacionado con la marcha del ente social y que lo justifique, pero en especial lo relativo a la modificación de los estatutos sociales, o bien realizar deliberaciones en relación con asuntos diversos de la sociedad. Entonces, son 2 tipos de asambleas. Obviamente en muchas sociedades se denomina esto cuando hay que dirigir el rumbo, que obviamente pues, la empresa no está siendo bien administrada, etcétera, etcétera. Obviamente pues se denomina una asamblea extraordinaria para ver qué está pasando con esa situación, pero cuando hay que cambiar algún tipo de administrador, algún representante legal, se va a llamar a una asamblea ordinaria. Los asuntos reservados para las asambleas extraordinarias son los que siguen. Primero, prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad, aumento o reducción del capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización de la sociedad con sus propias acciones y emisión de acciones de goce, emisión de bonos y obligaciones, cualquier otra modificación del contrato social y los demás asuntos para los que la ley, en este caso, pues, o el contrato ocupen en determinado momento. Para todos esos efectos se va a denominar o se va a llamar a una asamblea extraordinaria. Aquí también podemos ver que hay un tipo de asamblea especial y se dan supuesto que en una sociedad existan diversas categorías de accionistas. Obviamente toda proposición que pueda perjudicar a los derechos de una de ellas deberá ser aceptada previamente por la categoría afectada, en la que se pedirá el quórum de asistencia y de votación que señala la ley para las asambleas extraordinarias. Se denominan asambleas especiales cuando realmente pues existen no necesariamente accionistas que aportaron directamente algún tipo de capital. A lo mejor tienen acciones, como les mencionaba, platicamos anteriormente, en este caso como Telmex en su momento, que había muchísimos socios, porque pues así de esa forma
se privatizó Telmex. Entonces, en determinado momento se pudo llamar a una asamblea especial y pues obviamente ahí se determinan situaciones que puedan afectar directamente a los socios. Es una parte muy minuciosa, mínima en ese aspecto, porque pues, realmente no están aportando ningún capital o realmente no aportaron algo eh, que tenga que ser involucrado en la toma de decisiones directamente con la empresa. Pero pues también se puede denominar o hablar o hacer una petición de una asamblea especial, porque pues obviamente si se juntan los votos necesarios, en este caso también, no afectando la asamblea, la que rige normalmente, que son la cuestión de los accionistas, en este caso pues también no debe de afectar la toma de decisiones directamente de cómo se está manejando la empresa, pero simplemente normalmente ese tipo de asambleas es para notificar algo, alguna noticia importante, obviamente alguna toma de decisión que ya se tomó por las asambleas generales y simplemente se les da por comunicado a los demás socios minoristas o socios que realmente no tienen directamente aportación en el capital trascendente. Obviamente pues se expide una convocatoria y pues obviamente todo tiene que ir regulado como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. También vemos lo que es, en este caso, la cuestión del quórum, obviamente cómo se dan los tipos de votos, las acciones del voto limitado también, accionistas con intereses contrarios al de la sociedad, de operaciones, o sea, eh, aquí puede haber votos a favor y votos en contra, dependiendo de cómo esté estipulada las sociedades, por eso es una sociedad anónima. En este caso, también los votos obviamente son secretos en cuestión cuando tengan que tomarse decisiones directamente que competen a todos los demás integrantes de la sociedad, y tiene los mismos estatutos en ese aspecto como cuando nosotros vamos a votar, a lo mejor para una legislación. Entonces, se constituye exactamente igual, el voto es secreto, nadie sabe del voto, algún tipo de candidato para ocupar la gerencia o ocupar la administración general de algún tipo de grupo, alguna empresa, pues también puede hacer en este caso campañas a su favor, denominar algunas cuestiones benéficas para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de haber como un único administrador, debe de haber un administrador general en ese aspecto, que se desempeña como representante legal, por eso obviamente hay una asamblea de socios, pero también obviamente pues los socios no se van a estar encargando de todas las situaciones de la empresa ni van a estar firmando todo las cuestiones legales, por eso se denomina un administrador único que se encarga de dar la cara a nombre de todas las asambleas de accionistas, en nombre de todos los socios, obviamente es el que el representante legal y da cara y da margen a todas las actividades que se vayan a realizar una vez que lo hayan denominado en su cargo también. Hay un consejo de administración, obviamente pues, puede estar constituido por algunos socios o por personas que realmente estén involucrados directamente en la empresa o denominen los socios, y ese sirve para obviamente supervisar el trabajo del administrador general y en su debido momento pueden tomar algunas decisiones. No tienen la última decisión, pero pues sí tienen la obligación de dar consejos y de estar obviamente asesorados por los mismos socios que aportaron el capital inicial. Entonces ellos obviamente pues sí pueden en debido momento solicitar que nos está llevando una buena administración y solicitar también que se realice una asamblea para destituir el administrador general. Tenemos algunas obligaciones. Obviamente las obligaciones gozarán de todas las facultades que en forma expresa se incluyen en la escritura social y los estatutos sociales.
además de las probables imitaciones a su cargo en este caso, y asimismo tendrán amplias facultades para representar jurídicamente a la sociedad, siendo responsables en su obrar conforme al artículo 158 por los actos propios de su encargo, como por ejemplo algunas de las obligaciones del administrador serían obviamente de la realidad de las aportaciones hechas por los socios, cuidar en ese aspecto, cumplir los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas, obviamente también la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo, información que previene la ley, y en este caso también del exacto cumplimiento de todos los acuerdos que se hayan tomado en las asambleas de accionistas. Entonces, como él es el encargado de la empresa, él tiene que estar obligado a todos estos estatutos. Hay órganos de vigilancia también, tenemos comisarios dentro de las sociedades anónimas. Obviamente todos van a estar supervisando que todo lo que se haya establecido en las asambleas pues se esté cumpliendo conforme a la ley, conforme a lo que ellos hayan establecido. Obviamente existe un capital social, ya lo habíamos visto, es el importe monetario, el valor de los bienes que los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, anónima o con manita entregan, en este caso para que su sociedad pueda conformarse. Es el capital inicial que cada uno de los socios obviamente pues va a aportar para que se le denomine socio como tal. Aquí tenemos cuestiones como 3 diferentes tipos de capitales. En términos jurídicos, el capital social se puede dividir primero en capital suscrito. ¿A qué se refiere ese? Que es la suma del capital pagado y el capital por pagar. Puede haber un capital pagado, que es el efectivamente enterado a la sociedad, y puede haber un capital por pagar, que es aquel que el socio ya se obligó a cubrir y que deberá hacerlo en los términos que señala el contrato social. Obviamente el patrimonio social es el conjunto de todos los activos y pasivos de la sociedad que varían constantemente durante la vida social. El patrimonio neto o patrimonio líquido es la diferencia efectiva entre el valor de los activos y el de los pasivos a una fecha determinada también. Entonces tenemos varios tipos de capitales cuando se denomina una empresa. Obviamente las sociedades están repartidas por acciones. Las acciones es la del título, es un título de crédito corporativo y de carácter bursátil. Representan la participación de los socios en una parte alícuota del capital social, una parte proporcional, obviamente, eso se refiere a alícuota, obviamente de los que están integrando la sociedad, otorgando por ente derechos de orden patrimonial y corporativo en ella, siendo además títulos de inversión bursátil eminentemente especulativos. Obviamente se puede dividir el capital, debe estar dividido en acciones, como lo vimos, es uno de los requisitos para que sea sociedad anónima, y obviamente por este concepto giran las cuestiones importantes, y no solo en su ámbito, sino también en la cuestión de mercado de valores, y la empresa va a cotizar directamente en bolsa. De acuerdo al artículo 125, nos dice que los títulos de las acciones y los certificados provisionales deben de expresar estos 8 aspectos, cómo deben de ser, cómo deben de estar constituidas las acciones. Primero, el nombre, nacionalidad y dominio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución, en este caso de la sociedad, ya con los datos de inscripción, el registro público de comercio, etcétera, etcétera. El importe del capital social, el que normalmente el general y el que aportó cada uno de los socios, el número total y el valor nominal de las acciones, las exhibiciones sobre el valor de la acción que haya pagado el accionista, la indicación de ser liberada, la serie y número en este caso de la acción del certificado provisional, con indicación del número total de acciones que corresponden a la serie,
los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tener la acción y deben de estar firmados por los administradores conforme al contrato social también. Esas son las indicaciones de cómo debe estar constituida obviamente una acción dentro de las sociedades anónimas. ¿Cómo se clasifican las acciones? Primero, según esté o no exhibido totalmente su capital. Pueden haber acciones propias que representen una parte del capital social, según los bienes con los que se pague su valor. Pueden ser acciones dinerarias, son aquellas que se cubren con dinero, moneda circulante y cheques. Pueden ser acciones de aporte, que son aquellas que parcialmente o totalmente se cubren en bienes distintos de dinero, depositadas por 2 años en la caja de la sociedad, o según la expresión de los derechos y deberes de los socios. Pueden ser acciones comunes o acciones especiales. Las comunes son aquellas que participan en las utilidades en proporción con su valor nominal, o las especiales, que son aquellas que se establecen una preferencia o ventaja en cuanto al reparto de los beneficios sociales, siempre y cuando ello no se origine la exclusión de uno o más socios de la participación de las ganancias, lo cual está legalmente prohibido. O sea, tienes acciones, aportas capital, estás participando directamente en el reparto de utilidades. Obviamente dependiendo cómo se establecida el acta constitutiva, dependiendo a la aportación del capital o dependiendo del número de acciones en este caso. Como trabajadores, pues también obviamente tenemos derecho a una parte de repartición de utilidades, no es conforme al 100% tampoco, es una parte proporcional que lo maneja la Ley Federal del Trabajo. Obviamente pues no es el 100% de todas las utilidades, porque también se tiene que dividir dentro de los socios accionistas. Tienen el derecho a voto también. Hay acciones ordinarias, hay acciones preferentes, de voto limitado, no participantes, hay acciones de voto múltiplo plural, acciones de voto restringido y acciones sin derecho a voto también. Hay acciones que no integran el capital, hay acciones de trabajo, o sea, obviamente, como les mencionaba con anterioridad, no necesariamente tienen que aportar dinero, a lo mejor le dieron una acción, acciones por el trabajo realizado, porque su puesto, las actividades que realicen en el puesto son indispensables para la sociedad, entonces le otorgan acciones también, y hay acciones de goce también en ese aspecto. ¿A qué nos referimos con un título de valor? Un título de valor dentro de una sociedad anónima es un documento que faculta a su tenedor del derecho de cobro de la cantidad que se encuentra inscrita en él. Las acciones en calidad de títulos de crédito deben suscribir el valor de las mismas y legitimar el derecho literal que en ellas se consiga, por lo que solamente tendrán el valor que está mencionado en dicho documento. Obviamente, pues ahí se le especifica esta acción, obviamente se aportó tanto al capital o no se aportó, o esta acción tiene un título de valor de tal cantidad. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos, o quieran aportar algo al tema. Les mencionaba, estos temas son extremadamente extensos. No sé si tengan alguna duda o algo que recién comentar. No, dentro de la investigación que nos encargó ahí abarcaba algo de eso. Y sí, como dices, es bien extenso. Sí. ¿Nos va a compartir usted esta presentación? Sí, de hecho, en un momento más terminando, la subo. Son, les decía, el examen va a venir hasta lo que veamos, realmente, porque no podemos abarcar diapositivas de la presentación, es todo el programa. Obviamente, por el tiempo limitado que tenemos, pues no podemos completar todo, tratamos de ver lo más importante, son aproximadamente como 207 diapositivas. Entonces, aproximadamente a lo mejor llevamos la mitad o un poquito más de la mitad. Sí. Pero lo más importante son las sociedades anónimas, que es lo que normalmente, comúnmente se está llevando hasta la fecha en todas las empresas. Vimos la parte de derecho,
Pero la diapositiva, sí, terminando la sesión, yo la cargo inmediatamente, como los videos, los cargo, en este caso, los videos los mando por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y la presentación se la cargo en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan repasar también. Bueno, sí, yo tengo como 30 hojas de apuntes que lo que estuve ahí anotando la carrera, Okay. pero sí es bastante. Sí, no, es muchísimo. De hecho, el derecho mercantil es muchísimo. Normalmente a lo mejor no lo vemos así porque estamos más acostumbrados a cuestiones de ley, en cuestiones civiles, que ven divorcios, pleitos familiares o penales en cuestión de robos y otros pleitos también. Pero el derecho mercantil es muy importante porque es la forma de regular el hacer las actividades de cada una de las empresas. A lo mejor deben de estar involucrados una vez que ustedes forman parte de las empresas como administradores, como contadores, pero tienen un representante legal y normalmente el representante legal pues debe tener conocimiento jurídico de todo lo que se va a involucrar directamente en la parte de ley, todo lo que se va a regular una vez que la empresa empiece con su nivel de funcionamiento óptimo en ese aspecto también. Ok. Donde lo que nos aconseja que le sigamos viendo a lo mejor ya por nuestra cuenta es eso, ¿verdad? Lo de la formación de las sociedades anónimas. Así es. De hecho, hay sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas también, que ya están dejando de existir, por eso les encargué esa actividad para que checaran. Ya están dejando de existir las sociedades cooperativas realmente. Ahí en las sociedades cooperativas lo que impera es que unos socios ponen su trabajo y otros socios ponen la parte de dinero. Por eso son sociedades cooperativas. Yo coopero con mi trabajo y otros socios ponen dinero en su afecto, en este aspecto, y las utilidades se reparten exactamente en partes iguales por todos los integrantes de la sociedad. Aquí en la parte no sé, en Reynosa, en Tampico, en Madero había sociedades de autobuses, puede haber sociedades cooperativas de panaderos todavía, ya no quedan muchas, pero pues a lo mejor todavía existen en algunas partes del estado. Ok. La sociedad de responsabilidad limitada, que antes se le denominaba SADRL, simplemente responsabilidad limitada es en cuestión, se le denominaba eso, ya no se está utilizando hoy en día, porque ya específicamente, como lo vimos, la SA ya declina muy claramente que obviamente no se va a involucrar el capital individual personal que tengan cada uno de los socios. Pero antes se le tenía que poner SA de RL. Obviamente RL denominaba, especificaba que no se metieran con el capital individual de cada uno de los socios. En dado caso que la empresa llegara a perecer, a fraccionarse o que tuviera muchas cuestiones de deudas, muchos pasivos, no se involucraba el capital personal de los socios. Más sin embargo, si no se le ponía eso anteriormente y era una SA, se jalaba el capital personal de los socios. Hoy en día no, hoy en día sí se está estableciendo como una SA a secas, porque pues, obviamente en el acta constitutiva ya queda registrado que nada más es una responsabilidad limitada para cada uno de los socios. Okay. Ok, chicos, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Como quiera, la presentación va a estar ahí para que le den una checada. Hay títulos de crédito también, letras de cambio, cuándo tienen validez, cuándo no tienen validez, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No tienen alguna otra duda? No, a mi parte no. ¿No? ¿Nadie? ¿Chicas? ¿Ninguna? Ok, entonces todavía nos queda un poquito de tiempo. No mucho, pero sí nos quedan algunos minutitos. Mencionaba, la sociedad de responsabilidad limitada ya por lo regular no se usa, porque ya directamente en la SA ya viene denominado cómo quedan constituidos los acuerdos, pero también se los dejo para información.
cómo es que se conjuga el capital. Pueden haber socios industriales, socios capitalistas, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Hay unas sociedades que son sociedades cooperativas también, más o menos a grandes rasgos ya les dije. Unos aportan capital, otros aportan trabajo, todos se reparten partes iguales, no hay acciones en ese aspecto tampoco. En la SA sí hay acciones, es una de las especificaciones. Cómo está estructurada, en este caso la sociedad cooperativa. Como quiera, esta presentación la van a tener cargada en Classroom en unos momentos, para que ustedes la vayan checando si quieren. Cómo se constituye el capital social en las sociedades cooperativas. Decía, esta parte de títulos y operaciones de crédito. Obviamente aquí vienen algunos aspectos importantes en la cuestión, pues obviamente aquí incluyen la cuestión de letras de cambios, de pagarés, porque obviamente pues, aquí lo denomina, es un documento necesario que presume la existencia de un carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y que está destinado a circular. Entonces, viene cómo se conforman, cómo se le da validez, porque no nada más el único y exclusivamente firmar una letra de cambio, un pagaré, quiere decir que tengan validez. Eso es mentira, es una rotunda mentira. Esos que venden en la papelería y todos esos, ok, sí, pero simplemente firmarlos y llenarlos son documentos apócrifos. Hay una forma legal que obviamente pues sí tienen validez para que ustedes puedan hacer uso y cobrar en determinado momento o hacer válido uno de esos tipos, un pagaré o una letra de cambio también. Ok, ustedes ya con un poquito más de tiempo y además calma ya lo pueden ir checando. Ok, chicos, no sé si tengan algún comentario. De mi parte, por este momento ya sería todo. Terminamos hasta aquí. Recuerden que mañana a las 5 voy a hacer el examen. Les voy a liberar el link para que ustedes lo puedan presentar. Cualquier duda, cualquier comentario, mándenme un mensaje con toda confianza. Trataremos de resolver todas sus dudas. Mañana, si no se pueden conectar o algo que tengan un impedimento, también díganmelo luego. Ok. Ok, muchas gracias, chicos. Que tengan un excelente domingo. Gracias, profe. Gracias. Recuerden entregar sus tareas y sus actividades. Sí, las actividades ya las subimos, las tareas quedó que hasta las 6, ¿verdad? Es correcto. Ok. Gracias. Gracias a ustedes.